Bueno, en este segmento del programa vamos a estar hablando, yo te digo Irán, me dice qué tiene que ver con nosotros, o qué tan cerca o qué tan lejos. Bueno, tiene mucho que ver por cuestiones comerciales, tiene mucho que ver, además, por lo que ha sido noticia en estos últimos meses, que pone o interpela, si se quiere, desde Ministerio de Defensa, Inteligencia, ¿no? Relaciones diplomáticas. Ustedes saben que por estos días la sociedad entera de Irán, a partir del asesinato de esta mujer por el no uso del velo, ha empezado a manifestarse increíblemente, pero va más allá de eso también, es una especie de reacción social importante. La noticia no va por ahí, sino que va por las declaraciones que hizo la política argentina, Elisa Carrió, en el programa de Mirta Legrand, donde nos manda a decir, tengan cuidado, uruguayos. Vamos a repasar ese tramito. Quiero aclarar de antemano que el propio ministro de Defensa, Javier García, escuchó estas declaraciones de Carrió y dijo, prefiero no hacer declaraciones o comentarios por ahora. Es una respuesta que después ustedes me dirán qué quiere decir, ¿no? Repasemos la información primero, mirá. Si hubiera estado otro gobierno en Uruguay, el avión hubiera bajado. Porque la penetración iraní en América Latina tiene su base en Montevideo. Durante mucho tiempo, por eso yo tengo custodia limítrofe, los iraníes estuvieron en la preparación del crimen de Nejman. Es más, el segundo de la embajada iraní en Montevideo era el traductor entre el presidente, que vos me vas a acordar, Ahmadinejad, no sé cuál, el anterior, Ahmadinejad, y Chávez. Con lo cual había 7 representantes de Irán en Montevideo. ¿Cuál es el sentido? Yo les digo a los uruguayos, tengan cuidado, por eso yo tengo custodia limítrofe. En esa preparación estuvo. A mí me lo confirmó el ex embajador, lo confirmó un periodista argentino. Lo que pasa es que nadie llama a declarar. Un mes y medio antes de la muerte de Nejman, en El Observador, salió que habían puesto una bomba cerca de la embajada de Israel. Eso fue en noviembre. Es para que Uruguay no colabore con la Argentina después de la muerte de Nejman. En ese momento era Almagro, ministro de Relaciones Exteriores. Yo logré hablar con parte de la inteligencia uruguaya. Es decir, que a mí me consta y lo tengo declarado en la causa. Pero ahí es donde el propio Almagro ordena que nadie colabore con la causa argentina. Yo creo que ojalá Luis, el nuevo presidente o la vicepresidenta en algún momento, no solo por la Argentina, porque yo estoy preocupada por el Uruguay. Yo estoy preocupada porque en Uruguay hay una cierta ingenuidad y, como yo digo, Montevideo tiene sótano. Muchas de estas cosas ya planteaba la senadora Bianchi aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, ayer justo era el otro equipo de panelistas y en algún momento Alfredo García deslizó aquello de, ¿vieron? Y el avión al final dejaron a todos libres, no pasó nada. El avión al que hace referencia Carrió. Sí, efectivamente no terminó de pasar nada después de todas las investigaciones por falta de evidencia, lo que no significa que uno no queda con la alerta, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de esto? Pepe, ¿qué sabes? Bueno, estuve hablando con algunas fuentes de inteligencia en el día de hoy y también con fuentes vinculadas al tema de seguridad. Me aportaron algunos datos que yo, la verdad, que conocía o por lo menos había escuchado, pero no los tenía tan presentes. Ya los voy a comentar. Pero antes que nada me gustaría decir sobre lo que acabamos de escuchar, que a veces el tema no es lo que se dice, sino quién lo dice. Y en el caso de la ex diputada Elisa Carrió, está bastante desprestigiada en Argentina por el hecho de haberse pronunciado en más de una oportunidad sobre diversos temas sin pruebas, sin ningún tipo de indicio, lo cual no quiere decir que lo que haya dicho no es así. Es más, yo creo que le asiste gran parte de razón en el tema, en general, sobre el tema de la presencia
iraní en La penetración en Uruguay. iraní en América Latina en general, ¿no? En general, pero eso está dicho y reconfirmado, y el tema del avión no es para nada un tema menor, más no quiero volver a... No, pero digo, en definitiva, ¿hizo bien o no hizo bien el gobierno uruguayo en no dejarlo aterrizar acá? No, sin duda que hizo bien, se sacó un problema de encima. El hecho es que no siempre las pruebas están para poder condenar a una persona. Los últimos 5 integrantes de la tripulación fueron liberados hace pocas horas atrás en Buenos Aires, pero eso no quiere decir que realmente el hecho de haber traído arriba de un avión de carga que para moverlo significa un montón de dinero, cartones de cigarrillos, es bastante insólito y poco difícil o muy difícil de creer. Pero dejando ese tema de lado, Elisa Carrió se presentó como testigo ante el tema de la causa del fiscal Nisman, que falleció en el año 2013. Ella se presentó a declarar en forma voluntaria, pero por lo que se supo de esa declaración, no hubo un aporte más que general del tema, sin ningún tipo de pruebas. Pero, insisto, yo creo que a Carrió le tenemos que prestar atención en lo que dice y quitarle una parte importante, digamos, de color que tiene alrededor de todo esto. De hecho, la propia Mossad, el Servicio de Inteligencia israelí, como también prestigiosos medios estadounidenses, como inteligencia de Estados Unidos, como inteligencia de Argentina, señalan a Irán, al régimen de Teherán, de Mahmoud Ahmadinejad. Es Raúl Alconada, el periodista que está sentado al lado de Carrió, quien le dice el nombre correcto, tuvo muchísimo que ver con el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina, que dejó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, que fue el atentado más grande en la historia del Río de la Plata y que ocurrió 2 años después del atentado contra la Embajada de Israel, también en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese momento, uno de los nombres que surge de la conexión iraní junto a Hezbollah es un denominado partido de Dios creado en el Líbano en 1982, pero que tiene directa relación con el régimen de Irán, hasta el punto que este lo financia, y fue creado por un grupo de la Guardia Revolucionaria iraní, es un grupo terrorista. Hay plena vinculación con quien se vinculaban a los tripulantes del avión. Efectivamente. Y hay mucha vinculación con uno de esos nombres, Rabbani, que efectivamente era el traductor de Ahmadinejad con Chávez en el momento de mayores relaciones entre Irán y quien fuera el presidente de Venezuela. ¿Qué tiene que ver esto con Uruguay? Acá voy. Perdonen, pero es un poquito complejo de explicar. En 1994... 6 meses antes del atentado a la AMIA, en la calle Rivera, a la altura del 27 y algo, había una casa que estaba alquilada, que tenía como nombre algo así como Centro Islámico, y donde se supone que Rabbani estuvo allí, en esa casa, aquí en Montevideo, durante mucho tiempo. Luego desapareció de esa casa, justo coincidió que se produjo el atentado el 18 de julio de 1994, y posteriormente esa casa del Parque de los Aliados se quedó sin ese cartel y fue entregada a sus propietarios. Se supone que ahí había un contrato directo con la embajada iraní y eso es lo que de alguna manera se está investigando. ¿Quién investigaba eso? Esa conexión Montevideo, esa casa con el atentado. El fiscal Alberto Nisman era quien estaba investigando. A tal punto que estaba investigando eso que le pidió al fiscal de corte, Jorge Díaz, si le podía enviar un informe sobre el tema de esa casa donde presuntamente funcionaba una célula iraní. Díaz mandó al fiscal Juan Gómez, que por entonces era fiscal... ¿De homicidios? No, era fiscal en ese momento de delitos complejos, que viajara a Buenos Aires porque él no podía viajar, y Gómez mantuvo un encuentro con el fiscal Nisman. Por lo tanto, Gómez sería una persona interesante en este caso para saber qué fue, si es que él lo puede decir, lo que se habló en ese momento. Sé que le llevó documentación sobre que efectivamente esa casa había estado alquilada por una supuesta célula iraní. Hasta ahí llega en Uruguay el tema de la presencia iraní justamente en el año 1994 cuando se produjo ese atentado. Las fuentes de inteligencia también lo que me dicen es que el maletín que fue encontrado cerca de la Embajada de Israel en el World Trade Center, aquí en la zona de Positos, no era una bomba, era un maletín que simulaba ser un artefacto explosivo. Muchos lo asocian con un integrante de la embajada iraní que en ese momento fue filmado por el servicio secreto israelí que estaba pasando por el lugar. Él dijo que iba a visitar un médico allí en la zona. Esto motivó que el gobierno uruguayo intercediera ante el pedido de Israel y esta persona fue, tengo entendido, enviada
sacada de la misión de Uruguay fue enviada a Venezuela. Hasta ahí pasa el tema del contacto o supuesto contacto que puede haber en una investigación de Nisman que involucró por el lado de Uruguay la investigación del por entonces fiscal de corte y también la presencia del fiscal Juan Gómez. Bien, por acá. Bueno, la verdad que fue un informe completísimo de Pepe, ¿no? Nos facilita mucho la tarea. Yo creo, comparto con Pepe el tema de que hay que sacarle el IVA a las cosas que dice Carrió. Por ejemplo, el tema de Almagro. Me cuesta mucho creerle que Almagro, estando en lo que ella lo acusa, hoy pueda estar tan cerca del imperio. Son de las cosas que no me cierran. Sí creo que dentro de las cosas que Carrió nos, de alguna manera, denuncia, hay elementos objetivos que tú los relataste. Ahmed Sabatgol, que es el famoso traductor entre Chávez y el premier iraní, bueno, era un tipo que la Mossad lo filma ahí a escasos metros de donde colocaron el maletín y él salió con el tema de que iba al dentista y al final tuvo que irse del país porque alguna cosa había, alguna cosa detectó la Embajada de Israel y detectó el gobierno argentino, lo denunció acá y lo sacaron volando y lo sacaron 3 días antes que se le completara la misión. El caso de Moshe Rabani, que fue el que tú relataste, al que el gobierno argentino y el fiscal Nisman de alguna manera acusa como uno de los principales responsables del caso de la AMIA, efectivamente el tipo alquilaba bienes acá en Uruguay. Entonces, de las cosas que nos está relatando... Por eso, ¿qué tanto de correr? Al final, todo lo que está diciendo tiene un punto visos, en la realidad. Tiene visos de credibilidad. Y el último episodio es de hace pocos meses con el tema del avión. Yo todavía no me creo que usar un avión de ese porte para las cosas que declararon que lo estaban usando. Y justamente, nuevamente, la connivencia venezolano-iraní. Y le agregó los rusos, ¿tá? Porque de alguna manera el famoso eje del mal, uno lo podría, por graficarlo de alguna forma, está por ahí, ¿no? Entonces digo, el mundo se mueve en base a ejes y solidaridades. Y ya se sabe que nosotros pertenecemos, nos guste o no. Sí. Complacencias o afinidades ideológicas. Complacencias, afinidades ideológicas y a veces se alquilan algunas almas en gobiernos. Nosotros pertenecemos a la sociedad occidental judeo-cristiana, nos guste o no nos guste, y esa sociedad occidental judeo-cristiana se organiza en democracias. Las democracias a veces son muy endebles para frenar a este tipo de intereses que se te insertan adentro y que te... Habla de un Astesiano, por ejemplo, ya que mencionaste la mafia rusa. Por citar un caso. Pero no solo Astesiano, te pueden comprar un legislador en cualquier lado, te pueden comprar a cualquiera, porque en definitiva tienen intereses, tienen recursos, y a veces somos muy ingenuos. En eso sí le compro el discurso a Carrió. Capaz que pecamos de ingenuos. Valeria, ¿tenés opinión? Yo en realidad lo que creo es que Uruguay no es Argentina. Y estos personajes, porque para mí más que, obviamente, es un ser de la política argentina, como muchos otros que tienen estas características bastante particulares, yo creo que ha perdido mucho crédito en estos años, porque ha manifestado muchas veces o realmente plantea como verdades cosas que después caen por su propio peso. Entonces, me parece que querer pasarle a Uruguay un poco del peso de la política argentina, con el cuidado uruguayos, ojo, que en Montevideo, que entiendo que todos conocemos cómo funciona la penetración iraní en América Latina, no es algo que desconozca a nadie, los vínculos con países que obviamente ideológicamente están más cerca, según los gobiernos. Creo que ella mencionaba, no creo que con Luis pasen ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que ella maneja información a partir de lo que sucedió con el fiscal Nisman, que está claro que investigó en Uruguay, porque hay un vínculo que tiene que ver no solo con lo político, sino que tiene que ver por la cercanía. O sea, una forma de penetrar a Argentina es Uruguay, sean los iraníes, o sea, cualquier otro que quiera llegar a Argentina por una vía rápida, fácil y de un control mínimo, ¿no? Entonces,
Me parece que ella quiere, a partir de este tema, volver a tomar una presencia dentro de la política argentina en un momento donde empiezan a perfilarse políticamente, utilizando este tema. Pero ¿precisa a Uruguay para hacer eso? No, en realidad Elisa no Carrió? precisa Uruguay. Ella lo que hace es, poniendo este tema arriba de la mesa, todo lo que implica lo que sucedió con el fiscal Nisman, lo que tiene que ver con el atentado de la AMIA y la sensibilidad que genera todavía en la población argentina, me parece que es una vía por la que ella quiere volver a aparecer y bueno, obviamente meter a Uruguay, convengamos que ¿quién va a salir a cuestionarla en Argentina si lo que ella dijo sobre Uruguay es así o no es del todo así? O sea, me parece que es una mujer que genera este tipo de historias. Yo la he escuchado en otros tipos de temas donde también ve toda esa perversión y mete nombres y me lo dijo aquel y me lo dijo el otro y el antiguo embajador y me lo dijo y también desde inteligencia del Uruguay, pero nunca dice exactamente en qué momento pone las personas o realmente demuestra que todas esas personas que ella nombra realmente le dieron la información. Entonces, realmente me parece que es su impronta esto de generar ese velo de mucho humo, ¿no? Mucho humo en lo que ella plantea. A ver, pero Nisman fue después no asesinado. aterriza. ¿Nisman fue asesinado o no? Nisman fue asesinado Bien. y el atentado de la AMIA sucedió. Lo que digo es que la forma en la que... Bueno, fue asesinado no. Pero, Murió y genera dudas. sería su la muerte. casualidad más increíble. Bueno, sí, se supone que fue un suicidio, por lo menos en Argentina. Bueno, Lo no, que por eso se te preguntaba, supone- porque depende mucho cómo veas eso Entonces, también. Puede tener, fue suicidado, si se querés, supone que fue fue suicidado. suicidio. Exacto. Pero- Pero sí creo que justamente de la boca de Carrió, a mí muchas de las cosas que ella plantea me generan grandes dudas y me parece mucho circo. Bien. Utilizando datos de la realidad y utilizando episodios que sucedieron, me resulta circo. Eso por lo menos es mi impresión. Bien, con y respecto atado a con ella. las cosas que están sucediendo aquí, que han sucedido, ¿te sigue pareciendo circo? Pero los datos Con el objetivos. episodio del avión, decís tú. Episodio del avión, Los maletines. A ver, yo por eso todo, planteo. ¿no? Los pasaportes, Yo por el eso- hackeo de, yo qué sé, muchas A ver, cosas. hoy decía Pupo algo de que te pueden, puede ser un legislador, puede ser alguien Sí, vinculado a la política. sí. También el narcotráfico lo hace y lo puede hacer. O sea, convengamos donde se maneja poder y dinero, se puede comprar todo, ¿no? Todo se puede comprar. Entonces, Uruguay obviamente está en una situación de vulnerabilidad. Acá lo hablamos, bueno, ¿no? El ahora, financiamiento de los partidos, quién pone el dinero, si pueden comprar o no. Yo no digo que esa parte no sea real. Lo que ok, digo es que ok. el discurso de Carrió a mí muchas veces hasta me resulta payasesco. Me resulta de un nivel de inventiva y de esa impronta que tienen varios políticos argentinos que en Uruguay tomamos los temas con otra seriedad. A mí me parece. Entonces digo, la escucho, tomo en cuenta lo que plantea, creo que hay que sacarle un gran peso a todo lo que ella dice porque todo el tiempo maneja, me lo dijo fulanito, menganito, sultanito, pero nunca aparece las personas que lo dijeron manifestándolo públicamente. Se lo dicen a ella y queda en esto. Entonces, genera grandes dudas, por eso yo decía lo del humo, ¿no? Todo como muy agrandado y después en la realidad suceden episodios, pero como suceden con los iraníes o con la vinculación de Irán, Rusia, Venezuela, también sucede con el narcotráfico. Una situación muy similar y la del poder económico y la de poder comprar gente y la de ocultar información. Pero el avión Entonces, venía para acá, Valeria. Convengamos que... el avión que venía los para hechos- donde pudiera aterrizar. Los hechos objetivos están ahí, ojo, ojo. Digo, está bien lo de Carrió, yo en eso comparto de que hay que relativizarlo. Pero ojo que también una persona como ella te puede estar avisando de un problema que vos no estás viendo en A ver, profundidad. la respuesta, insisto, la respuesta del ministro de Defensa del Uruguay, Javier García, cuando le preguntan concretamente por lo que escuchábamos decir a Elisa Carrió, no fue ni humo, ni están haciendo un circo, ni no se preocupen, ni lo estamos investigando, fue un ahora todavía no quiero responder. ¿Qué les dice esa respuesta? Estuvo perfecto, ¿qué va a decir? Responsabilidad. Pero a ver, a ver, es una vendehumo. Vamos a Ya, Pablo, te Claro, no es una vendehumo. Pero no es de ahora, lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Digo, cambia su fisonomía, cambia su color de pelo, cambia lo que se pone y cambia de partido político, pero en todo hace lo mismo, vende humo. Y estos hechos que ella afirma, en realidad, no se basan absolutamente en nada. En nada. Porque la verdad, parecería ser que en Uruguay opera una célula terrorista bajo
la égida del Estado en 1994 que cruzaron el Río de la Plata para poder lograr el atentado de la AMIA. Es un disparate. Pará. Ustedes saben. Es un disparate. Ustedes saben, señores, no. cómo funcionan. A ver, ¿sabés cómo funciona? No llega un iraní y dice, mañana tengo el ataque. Viven una vida entera en un país hasta que les suena el teléfono o lo que les suene eso está y tienen que ir a atacar. por la No sea propia malo. Mossad israelí, por documentación. Mirá Está que bien, pero eso es un disparate decirlo en público con tanta liviandad. No, pero Porque me cambiaste para el discurso, me está cambiando el discurso. Si no me dejan querido. terminar y me quieren morder la yugular. Pero es conocido, Pablo. eso. Cuando hablo. No es nuevo lo que No, está bien, pero digo, no hay ninguna prueba a ciencia cierta que acredite esos hechos. De hecho, es una investigación que tiene 28 años y todavía no ha podido salir a luz. Entonces, más allá de eso, yo creo que hay otros factores durante el gobierno de Menem, el gobierno de los Kirchner, el gobierno de Macri, que han ocultado determinado tipo de cosas. Pero eso es un problema de ellos, no es nuestro. Que no nos quieren nosotros endosar un problema que tienen ellos y que no lo pueden resolver. ¿Ah? Asociar eso con el avión que aterrizó acá y demás, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Cómo sabés que no? Porque no están porque no están probadas. Por lo tanto, porque para hablar, ni una cosa ni la otra. No, porque para decir... Pero tal es el punto. Ojo, vamos a entendernos. Yo no estoy afirmando o negando. Lo que estoy diciendo Estás es diciendo, sí, que es un disparate. Un disparate decir en público cosas que no están probadas. Porque lo que se está hablando irresponsable acá en todo caso. Es una cuestión de semántica. Para mí es un disparate. Ahora, decir que hay un sótano en Montevideo que operan células terroristas por debajo y nosotros no las vemos, es una falta de respeto. Mirá lo que no veníamos viendo. Mirá lo que no veníamos viendo. Yo escuché mal o dijo que habían puesto una bomba en la embajada de Israel, en la puerta de la embajada, y era un maletín que no tenía absolutamente nada. ¿Yo escuché mal? Entonces, tenés razón. Yo creo que ahí es donde se pierde. ¿Es un humo? ¿Sabes dónde se pierde? Cuando tira esas Cuando cosas. habla se pierde. No, Pepe. cuando tira esas cosas, lo hace adelante, para mí, el mayor periodista de investigación que tiene Argentina, que es Hugo del Conadamun, que además tiene fuentes buenísimas aquí en Uruguay. De hecho, viaja muchísimo a Uruguay en forma que no es muy conocida. Y ahí se pierde, y cuando quiere de alguna manera también politizar la cosa. Y voy a explicar por qué. Porque todo esto nace del atentado a la AMIA, pero 2 años antes hubo un atentado a una embajada en pleno centro de Buenos Aires, en Barrio Norte, ¿no? Y ese hecho no puede pasar desapercibido porque fue demasiado importante. El hecho de esa célula que pudo haber estado en Montevideo, ubicada ahí en la calle Rivera, te diría que en un 90% comprobado que esto efectivamente fue así. Ahora, ¿por qué Irán y Hezbollah deciden volar una embajada y luego pegarle a la AMIA, que era el mayor centro social de la comunidad judía? La comunidad judía la más grande de Sudamérica, ubicada en Buenos Aires. Pero no te olvides que durante el gobierno de Menem había cortado todo suministro vinculado a temas atómicos a Irán. Y eso para Irán fue una suerte de traición y dijo, bueno, si vos me estás haciendo esto, de alguna manera la vas a pagar. ¿Y cómo te lo vamos a cobrar? Y bueno, te vamos a poner a la mayor parte de la sociedad en contra. Esa es una teoría que se maneja que tiene mucho peso, pero igual puede ser discutible. Ahora, lo de Carrió, con respecto a politizar la cosa, mirá hasta qué punto se equivoca. Todo esto que yo te dije son hechos objetivos, investigados por el Mossad, por inteligencia estadounidense, por todos lados. Pero cuando ella dice, si hubiese habido otro gobierno no bajaba el avión, sí, capaz que no, pero no lo sabemos. Pero ella misma dice que en el año 94 acá había una cédula iraní. ¿Y quién gobernaba en el año 94 Uruguay? Claro, por eso es lo que te O sea, digo. no es una gran contradicción Cae en en contradicciones. esas contradicciones es donde se pierde esta mujer. Después lo mata buena información. Lo mata Almagro, por otro lado lo salva Pierde Mujica credibilidad en otra por y ese después lado. lo condena a Mujica. Pero lo que vos no Ahí podés- cae en contradicciones. Pero vos no podés- Pero no podés, ojo no. con los datos objetivos. no, no. ¿eh? Yo digo, hay datos objetivos, No sin duda. debés, por tener un pequeño rédito político, decir estos disparates que está diciendo. A ver, a los 4 vientos sin tener un solo elemento de prueba objetivo que lo acredite. A eso es lo que voy. Porque bastantes problemas tienen sus gobiernos que no han podido encontrar todavía los culpables de estos trágicos, desagradables y cobardes hechos que provocaron primero en la Embajada de Israel y luego en la AMIA, durante 30 años, hasta asesinaron a un hijo de un presidente por este tema y una serie de cosas más, como para endosarnos a nosotros que algo tenemos que ver y que las autoridades de este país, no importa el partido político, no importa el partido político, no nos estamos dando cuenta y somos ingenuos o ignorantes, o no tenemos idea de qué es lo que está pasando, o peor aún,
Porque desliza que se estaría colaborando con estas células terroristas. Un disparate. No, para Sinceramente, ahí no. Un disparate. Lo que desliza es que se nos metieron. Pero y ojo que lo pasaron pero cuando 3 habla, o 4 pero cuando dice, partidos del gobierno uruguayo Juan Ramón, diferentes. Juan Ramón, pero cuando habla de que Almagro negó información, que Almagro no es alguien que yo tenga la afinidad política debida, ¿no? Pero que diga eso de un político uruguayo, no importa el partido, me parece que ya es una falta de respeto. Ahí Entonces, ella debería probarlo si no cae en una ese difamación. circo que lo haga en la mesa de Mirta Legrand, que lo haga en la mesa donde tenga ganas y que lo haga en Buenos Aires, que a ellos les encanta. Bueno. Pero a nosotros no. Pero no metan De un todas lugar. maneras, a mí lo que me parece más interesante de todo es escuchar lo que en algún momento pueda así decirnos el ministro de Defensa, ¿no? O inteligencia, bueno, inteligencia no habla con nosotros, pero a través de los voceros que corresponda, que tanto puede haber de cierto en todo esto. García se tomó una pausa responsable, Sí, creo sí. que... Dijo, vamos a una pausa y ya venimos. Yo creo que no podía responder Bien, a algo de cómo yo lo tengo que plantea hacer Carlos. una pausa, pero antes quiero